Bienvenidos y bienvenidas a este primer webinar postforo de la región de la serie Diálogos para diseñar una ley de debida diligencia y responsabilidad corporativa en países de América Latina. En este diálogo nos centraremos en las dificultades que entraña implementar este mecanismo de forma efectiva, eficiente y justa. Mi nombre es Jaime Moro Saavedra y actuaré como moderador representando a Freed Slaves en este webinar. En primer lugar, voy a presentar a toda la parrilla de panelistas de este evento y luego continuaremos para hacerles las preguntas pertinentes y comenzar el diálogo. En primer lugar, quiero presentarles a Yesenia Díaz. Ella es activista de derechos humanos, colabora con Survivor Alliance y con la ONG Fundación Libera. Yesenia nos alumbró durante el foro pasado, no solo con su fuerza y optimismo, pero también con su amplio conocimiento, logrado por su interés en la temática y compromiso con evitar que más personas vivan lo que ella padeció en 2018, cuando fue víctima de trabajo forzoso en Chile. Sin duda, una visión excelente sobre el tema y un claro ejemplo de la necesidad de incorporar a sobrevivientes en conversaciones y en puestos de decisión para lograr mayor eficiencia en nuestra lucha. A continuación, quiero presentarles a Carolina Rutnik, a quien también queremos agradecerles su gran trabajo en el Comité del Foro Regional de América Latina contra la Esclavitud Moderna y su gran labor para erradicar la trata de personas y trabajo forzoso en la región. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Libera y en el pasado fue abogada en el Departamento de Crimen Organizado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile. Además, durante 2016 y 2018 estuvo a cargo de asuntos internacionales de la Unidad de Análisis Financiero de la UFA y en 2022 se desempeñó como jefa de Relaciones Internacionales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en Chile. A continuación tenemos a Jimena Sánchez, que ocupa el cargo de representante de la Network de Amfori para América Latina desde junio de 2018. En la actualidad, en Amfori, Jimena despliega su expertise brindando apoyo a los miembros y productores para abordar los aspectos de la ASG de las cadenas de suministros mediante el enfoque de debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente. Sin duda, una voz muy interesante de escuchar en este webinar. Por otro lado, tenemos a Rafael. Ella es la directora de sostenibilidad del cacao en Sugden. Sugden es un comerciante o intermediario de materias primas blandas con sede en París y está enfocado en el azúcar, cacao y café, entre otros productos. Rafael tiene una licenciatura en la Universidad de McGill y una maestría de la London School of Economics. Ha trabajado en sostenibilidad del cacao durante los últimos 12 años y tiene experiencia abordando temas de derechos humanos, entre otros, en América Latina y en África Occidental. Ella, como curiosidad, es la única que no ha participado como panelista en el foro de América Latina, pero sí su organización ha participado en nuestro foro de Europa, aportando muy buenas contribuciones y insights. Julián Tole, por último, quiero presentar al profesor Julián, que como anécdota conocí en primer lugar a través de sus artículos, cuando estábamos estudiando este mecanismo de debida diligencia para el Foro de América Latina, y tuve la suerte de tropezar precisamente con uno de sus artículos que fue de gran ayuda. Así que en primer lugar, Julián, gracias por tu producción académica. José Julián tiene una biografía extensa, así que a grandes rasgos es el director del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad del Externado, es profesor de esta universidad y también es miembro de la mesa de trabajo del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos de Colombia. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con el webinar y en primer lugar, Julián, te quería preguntar qué tendencias y desafíos anticipas para la legislación de debida diligencia en derechos humanos en América Latina en los próximos años. Tienes la palabra.
Muchísimas gracias a todas por compartir este espacio y por la invitación. De nuevo es un placer tratar de sensibilizar, profundizar y, por qué no, repensar lo que está sucediendo a nivel internacional a propósito de cómo construir una responsabilidad eh, de las empresas por afectaciones de derechos humanos en sus actividades y sobre todo en su cadena de suministro. Eh, desde el Observatorio y la Universidad Externado de Colombia, llevamos más de 10 años tratando de entender cómo desde el sur y nuestros contextos podemos anticiparnos a estos marcos regulatorios y no solo anticiparnos, sino preparar los contextos, en especial desde los derechos humanos, los titulares y defensores. Eh, Justo el año pasado acompañamos algunos procesos de marcos regulatorios desde la academia y en esencia vamos a ver como dos situaciones muy distintas desde el norte y el sur de cómo se está leyendo estos marcos regulatorios. E incluso más allá, la propia debida diligencia, ¿no? Si vamos a los marcos del norte, encontramos que desde el 2010 a la fecha hay como dos tendencias muy marcadas. La primera, que empezó con algunas leyes en Estados Unidos y en Europa a propósito de problemas concretos de la actividad empresarial frente a grandes y casi yo diría sistemáticas afectaciones y violaciones a los derechos humanos. Así vamos a ver entonces que en ese periodo las leyes que se aproximaron fueron en punto de trabajo infantil, también de trata de personas, algunas leyes con lógicas de debida diligencia que tenían o que trataban de dar respuestas a problemas de las empresas en temas de deforestación. Eh, eh, Así pues, vamos a encontrar que hay al menos tres o cuatro grandes problemas donde se ha abordado regulatoria, de una manera regulatoria. Luego hay otra que es más reciente, que es la del 2017 a hoy, que son leyes no para problemas específicos de derechos humanos, como los mencionado, sino para un marco general. Y aquí viene entonces la debida diligencia más clara, desde la ley, sobre todo la ley francesa, ¿no? La ley alemana y la directiva europea, pues han dado entonces una aproximación general y aquí en estas dos posiciones o dos lecturas encontramos en esencia que coinciden en obligaciones de medio para las empresas y esas obligaciones de medio, todas bajo una lógica de construir procesos de prevención o de gestión del riesgo de la actividad frente a los derechos humanos. Esa es la tendencia desde el norte. Ahora, ¿qué está pasando en el sur? En nuestros países, sobre todo en América Latina, vamos a encontrar también dos posiciones, una que es minoritaria, que es la de Brasil, y otra que es como la tendencia que se está dando en el resto de América Latina que tiene estas iniciativas. La primera tal vez es la de México, que desde el 20 está archivada, pues se presentó la iniciativa legislativa por el partido Morena y luego queda archivada. Luego está la iniciativa de Perú. Es una iniciativa también pensada, digamos, de abajo hacia arriba. Tal vez esa es una característica del sur en las construcciones de marcos regulatorios. Es decir, la sociedad civil, las organizaciones están generando incidencia para construir iniciativas legislativas. Ese es, digamos que, el aporte de la iniciativa de Perú. Esta iniciativa, desafortunadamente, sobre todo por temas políticos en Perú, no se ha concretado. Sigue todavía incluso en debate en algunos elementos desde sociedad civil. Luego está la de Chile, que yo diría que es mixta, ya que pues está siendo construida por el actual gobierno chileno. Creo que ya tienen un borrador terminado, salvo que alguna de las panelistas tenga mejor información por su experiencia en Chile. A mí en algún momento me llamaron a hablar con ellos un poco de la experiencia porque la siguiente es la de Colombia, que se parece a la de Chile. Es decir, vamos a tener una coincidencia en el sur y es que órganos o instituciones que tienen competencias en derechos humanos están tratando de crear marco general
de debida diligencia o al menos de responsabilidad de las empresas. Entonces, son construcciones de abajo hacia arriba con instituciones especializadas o con competencias en derechos humanos. Y esto sí le da un viraje, porque si vamos a las de Europa, la mayoría de los debates han sido sobre todo liderados por organismos que se encargan de regular actividades económicas. Y esto pues hay una gran diferencia en la aproximación, en la narrativa, ¿no? En el juego de intereses. La de Colombia, que fue la que participamos del observatorio asesorándola, fue una iniciativa de la Defensoría del Pueblo, del Ombudsperson colombiano. También tiene una serie de características particulares. Y la última es la de Brasil, para no, creo que ya voy por mis 6 minutos. Me avisas, por favor, Jaime. Sí, no te Esto, ya preocupes, estoy. Julián. Habla, Sí. habla tranquilo. Eh, bueno, vale. Entonces, la de Brasil es la que tiene como un carácter bastante ajeno a la tendencia, o diría yo, con una racionalidad diferente, obviamente por el contexto brasilero. Es un marco general que habla de derechos humanos y actividades empresariales en general. Entonces, lo que hace es establecer obligaciones de protección para el Estado, obligaciones en cada uno de las categorías y titulares de derechos. Entonces, habla de derechos, por ejemplo, para el trabajador, derechos en punto de la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una regulación para mí atípica porque son obligaciones generales y dirigidas tanto al Estado como a las empresas. Ahora bien, dicho esto de una manera muy rápida, ¿no? Esto es un vistazo muy rápido de todo lo que está pasando. Sí, quiero hacerles una pequeño, no sé, diagnóstico a propósito de la pregunta de qué está por venir y cuáles son los retos. Hay un problema no solo de forma, de cómo se está regulando, sino el fondo, y es la narrativa, el lenguaje. Cuando nosotros participamos digamos, acompañando el proceso de la Defensoría del Pueblo de Colombia, nuestra mayor preocupación era cómo construir obligaciones no solo de medios, sino de resultado. Es decir, algo que parece irónico para un abogado, pero que la obligación obligue, ¿no? Es de construir o darle dientes a la debida diligencia es como el gran reto, porque como son mecanismos, algunos le llaman auditorías en derechos humanos, es horroroso el término, pero es anticiparse al riesgo, prevenirlo. Vamos a encontrar que en ese contexto, muchos de esos procedimientos, tanto la identificación, evaluación, seguimiento, comunicación, rendición de cuentas, todas las etapas de la debida diligencia, tienen fallas de fondo a propósito del lenguaje y la narrativa de derechos humanos. Por ejemplo, se menciona mucho el lenguaje de impacto en los derechos humanos. Cuando en los tratados de derechos humanos hablan de violaciones, afectaciones, o se habla también mucho de mitigación, cuando mitigación o remediación, cuando aquí se habla, una vez se ha generado una afectación, aquí lo que hay que hacer es remediar, ¿no? No se habla, yo creo que el gran problema de esta narrativa es a propósito de cómo vincular al titular y que el titular se ponga en el centro de la debida diligencia. Y esto tiene pues fallas grandes porque entonces, ¿para qué sirven los procesos? Si es simplemente un instrumento de prevención que se va a incorporar un sistema de riesgos ya que ya se encuentra en las empresas porque son riesgos de todo tipo, riesgos operacionales, reputacionales, etcétera, hay todo un sistema. Entonces vamos a incluirle un nuevo, digamos, ítem a un nuevo indicador de riesgos. ¿Cómo tomarnos en serio la debida diligencia? Porque esto es el fondo a la hora de regular, porque eso es lo que se va a negociar en los congresos a propósito de los lobbies que se están haciendo, siguiendo solo el ejemplo de la ley alemana y de la directiva europea, encontramos cómo, pues obviamente las empresas y los gremios tienen una serie de intereses en donde no, o sea, no se ha logrado dar ese salto. Yo diría que es más cualitativo que cuantitativo, porque ustedes pueden aquí discutir mucho, podemos discutir mucho técnicamente, por ejemplo, qué empresas se van a obligar, que eso fue una discusión tanto en Francia como de la experiencia francesa de Alemania, ¿no? ¿Cuántas empresas van a tener obligaciones de medio para rendir informes, hacer procesos, etcétera, presentar plan de debida diligencia, etcétera, etcétera? ¿Cuántas son? Pues más o menos se calcula que, si mi memoria no me falla, porque ya esto es del 17, hablan de unas 800 empresas. Y en Alemania está proyectada 1.200 y para dentro de 10 años unas 4.000, ¿no? Entonces, claro, si es cuantitativo, ¿cuáles son esas empresas? ¿No? Entonces, vamos a ver qué hay un problema de narrativa.
Hay un problema jurídico de obligaciones y hay un problema sobre todo a quién van a obligar. Desde el sur, que esto creo que ya voy cerrando, me dice 7 minutos. Desde el sur, ¿qué estamos proponiendo? Las leyes del norte están pensando en cadena de suministros a propósito de nosotros como proveedores de insumos o que intervenemos en la cadena de suministro de valor, ¿no? Desde el sur, lo que estamos proponiendo es cómo generar responsabilidad a la matriz, al que toma la decisión, aún en el lugar incluso pensada en la decisión no de solo de compra, es decir, la empresa, sino incluso decisiones de consumo. Esto es todo digamos que un reto, porque vamos a encontrar que si hablamos de la cadena de valor y no la de suministro, y incluimos hasta el consumidor, ¿qué responsabilidad le vamos a dar a estas empresas frente a las violaciones y a educar a un consumidor y generar obligaciones para ese último extremo de la cadena de valor, ¿no? Entonces, eso es algo que lo hemos venido pensando de nosotros académicamente. ¿Qué hacer con el consumidor y con la matriz? ¿Quién toma la decisión? ¿Cómo generar responsabilidades para ellos? Pues hay varias propuestas. Uno es apalancarse en estas normas que ya existen, porque ya está la ley, ya está la obligación. Es utilizarla o que juegue en favor, ¿no? De construir y reforzar obligaciones. Hay varias iniciativas a propósito de esto, puede haber mucha discusión teórica, pero realmente el problema es cómo se lleva a la práctica. Para muchos, la solución está en crear obligaciones contractuales, tanto para nosotros, cadena de suministro, como para esas empresas a propósito de derechos humanos. Entonces ya esto se vuelve mucho más técnico, más complejo. Espero no aturdir a quienes escuchen esto, pero para mí la llave está en construir contratos con obligaciones contractuales, con cláusulas que hagan, que aten estas obligaciones de marcos regulatorios tanto del sur como en el norte y que tengan una incidencia directa en el contrato. Esto ha sido, digamos, todo un debate. Nosotros hemos trabajado con algunos académicos, tanto de Alemania como Francia, tratando de darle nuestra posición de cómo jugar en favor con esas cláusulas, ¿no? Porque o sea, no sirve de nada que esas cláusulas lo que hace es una exclusión desde estándares de derechos humanos para que empresas pobres del sur no puedan participar en la cadena, ¿no? Entonces, si ustedes no tienen debida diligencia, chao, y quedas por fuera digamos, del mercado global. Pues esto no es la idea. La idea es cómo generarle obligaciones de ellos para que las empresas del sur podamos empezar a entender desde, por ejemplo, pagarnos el precio justo, generar condiciones laborales justas, etcétera, pero que la carga la tengan ellos, ¿no? Contractualmente. Porque los marcos regulatorios de Europa son muy amplios, muy ambiguos en este tipo de obligaciones. Y entonces nos queda, digamos que la papa caliente acá en el sur de nuevo, porque nos crean un nuevo estándar, como por ejemplo el que hoy está digamos, en un debate grandísimo en temas de cacao, que veo que hay muchísimas colegas que hablan de cacao, que es la directiva de deforestación europea, que de nuevo lo que hace es lanzar la papa acá y decir, bueno, tienen una obligación las empresas que compran cacao, ¿no? Del sur, y entonces empiecen a exigirle al sur que no deforesten, pero ¿cuáles son las obligaciones para podernos exigir esto, ¿no? En temas ambientales. Si es páguenos el precio, ayúdenos a conservar el medio ambiente, ¿no? Genero los mecanismos para nosotros tener las mejores prácticas laborales, etcétera, pues estamos hablando de otras cosas. Pero si nos ponen a competir con precio, ¿cierto? De nuestros insumos y además nos establecen obligaciones de derechos humanos que ellos no quieren asumir, pues entonces estamos volviendo un poco a procesos digamos, de neocolonización en donde el problema es esencialmente de ser pobre, ¿no? Eh, estas reflexiones un poco abrumadoras, porque tengo que confesar que no parece que esta es la solución, ¿no? Parece una llave, pero la puerta es muy grande y parece que esta llave no abre ni todas, seguramente la puerta que nos permita generar procesos, sobre todo de garantías. Y aquí viene entonces el problema final, y con esto sí ya cierro, y es qué hacer desde el sur, cómo entender estas lógicas cuando muchas de las leyes que ya estamos analizando han copiado o replican el modelo europeo, ¿no?
el diseño puede estar muy bien en temas de participación, pero todavía la expertise de quienes están negociando este tipo de obligaciones, el tema de responsabilidad, ¿no? Cómo no, que la debida diligencia no sea una manera de eludir otras responsabilidades como la penal, la civil, etcétera. Hay un mundo de debates que nosotros todavía no lo hemos discutido. Todavía en América Latina no hemos tenido estos espacios, ¿no? De ver experiencias, procesos, porque apenas se están elaborando. No tenemos todavía la primera ley que nos pueda decir lecciones aprendidas, ¿no? Salvo la de Brasil, que es la única que tiene cierta, digamos que, vigencia, porque desde el año pasado, si no estoy mal, la que se llama algo así como Marco Nacional de Derechos Humanos y Empresas, y es como una directriz. De resto no tenemos absolutamente nada. Y pues los retos son gigantescos, repito, porque ya Europa tiene al menos 6 casos en Francia a propósito de debida diligencia por cadena de suministro, ¿no? Entonces, esto sí nos dice que el sur está generando responsabilidades a empresas del norte, pero ¿qué se está haciendo en el sur, no? Hasta ahora lo que yo he visto, por el caso, por ejemplo, de Brasil, por temas laborales en la industria de la naranja y McDonald's, ¿no? O en Colombia por el tema de el supermercado Casino y la Amazonía. O en México, bueno, tenemos diferentes casos que ya son de debida diligencia por la ley del 17 francesa, pero lo que yo he visto de los resultados es simplemente que hay una sanción y un reproche a esas empresas francesas en su matriz, porque hay unas indemnizaciones o unas sanciones administrativas y civiles grandes, pero lo que veo en el sur es que lo que hizo, por ejemplo, tanto en Brasil como en Colombia, que son los casos que están a la mano, es simplemente cortar relaciones, negar la relación comercial con ese proveedor porque es un quinto o un cuarto renglón en la cadena de suministro y nos deja en el sur con los mismos problemas. Entonces, sin más, pues yo creo que el foro y visto desde relaciones laborales es más que pertinente y quedo como atento a cualquier pregunta. Gracias, Jaime y a mis compañeras de panel. Bueno, muchas gracias, Julián, por tu visión y por hacernos este mapeo para saber un poco lo que está sucediendo aquí en la región. Y nada, para no coger muchos más minutos, me gustaría si alguna panelista quiere comentar algo acerca de lo que Julián ha dicho, está bienvenida para hacerlo. Si me permites, Adelante, Carolina. José Julián, muchísimas gracias por lo que acabas de señalar. Eh, Solamente comentar un par de cosas interesantes. Efectivamente, desde Chile, la Subsecretaría de Derechos Humanos retomó el tema de la tramitación o, digamos, la creación de un proyecto de ley en materia de debida diligencia, en materia de empresas y derechos humanos. Efectivamente, se convocó recientemente a los distintos actores para sesiones de trabajo y esperamos que en lo que queda, ¿no es cierto?, de la actual administración, este año y el próximo, se pueda efectivamente presentar un documento en esa naturaleza. A propósito, solamente quería comentar a propósito de lo que dice Julián, dos puntos que me llaman la atención. Por un lado, justamente el foco que tiene el norte y el foco que tiene el sur. ¿Ah? Cómo el foco del norte va a cadena de suministro, cómo el foco en el sur va a matrices. Y en ese sentido quería recalcar que digamos, la responsabilidad en materia de derechos humanos por parte de las empresas, nosotros lo podemos rastrear a los sistemas de responsabilidad extracontractual de larga data, ¿no es cierto?, que recogen el principio de que el que daña, repara, o el que daña, indemniza. Y efectivamente ha sido la fuerza de los hechos, ha sido la fuerza de la vinculación directa entre el quehacer empresarial transnacional y las grandes vulneraciones a derechos humanos, lo que ha puesto luz a que este principio de que el que daña indemniza, el que daña repara, necesita ser consagrado de manera explícita, de manera clara, asignando justamente las responsabilidades a sus causantes. Entonces, en ese sentido, solamente quería enfatizar que la consagración de leyes de debida diligencia, independientemente de la figura que terminen capturando, es un salto, es un cambio de paradigma
y que refleja el reconocimiento de lo que podríamos denominar un deber de cuidado de carácter universal de todos los actores en un sistema que es de intercambios recíprocos, interconectados e interdependientes. La existencia de leyes de debida diligencia recoge la comprensión actual de cómo funcionan nuestros sistemas. Y en ese sentido, efectivamente es un salto, si tú quieres, cuántico, a comprender que las empresas no son sujetos aislados, ¿no es cierto?, de los entornos en los cuales se insertan, sino que forman parte de una red, de un tejido de relaciones donde por principios universales de justicia, ¿no es cierto?, eh, tienen que responsabilizarse por vulneraciones que cometan en los derechos humanos. Entonces, solamente quería recalcar el que estamos recogiendo en leyes de debida diligencia un principio universal frente al cual la sociedad o la comunidad internacional está abriendo los ojos acerca de su realidad, su profundidad y su existencia en los mercados mundiales. Eso solamente. Muchas gracias, Carolina, por tu aportación. Eh, Vamos a pasar a la próxima pregunta y seguimos con estas conversaciones tan interesantes que estamos teniendo. Quería preguntarle a Rafael si desde su experiencia en Sugden, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas en la implementación de Directiva de Sostenibilidad Corporativa en la Unión Europea, la CSDDD por sus siglas en inglés? ¿Y qué aprendizajes crees que podrían aplicarse a las empresas en América Latina, si es que los hay, dado a que, pues bueno, todavía no hay nada concreto y todavía las leyes no se han hecho, no están pasadas a la transposición nacional de los países europeos? Tienes la palabra. Muchas gracias, Jaime. Voy a hacer mi respuesta un poco más general que la CSDD, porque aún no sabemos realmente cómo se va a implementar, pero sí tenemos experiencias de implementar sistemas de vía diligencia y nosotros como empresa estamos en la operacionalización de estas leyes. Entonces, como mencionaste antes, Sugden es un trader de azúcar, café y cacao. Compramos varios productos en América Latina y mis comentarios se van a centrar más que nada en nuestra experiencia en cacao. Nos abastecemos principalmente de Ecuador, República Dominicana y Perú, y estamos viendo en qué otros países nos vamos a abastecer en Latinoamérica. Primero, más que nada, quiero enfatizar que Sugden se toma muy en serio la obligación de proteger los derechos humanos en las cadenas de suministro en las cuales trabajamos y creemos que el desarrollo de leyes y regulaciones prácticas y aplicables que protegen los derechos humanos de los trabajadores en las cadenas de suministro en América Latina, en el mundo, es un paso muy importante para mejorar las cosas. Al mismo tiempo, creo que es importante considerar que cada cadena de suministro es diferente y hay variaciones en la cadena de suministro, en su complejidad con respecto a la cantidad de actores dentro de una cadena de suministro específica, la distancia en cuales pueden estar los trabajadores y los trabajadores de centros poblados también, y la disponibilidad de otras infraestructuras y servicios sociales para referencia a los trabajadores. Por lo general, lo que hemos visto un poco en nuestra posición de empresa que tiene que implementar estas obligaciones es que las leyes que se han desarrollado tienen como objetivo una aplicación universal y que una misma ley se aplique para todos que están involucrados en la actividad. Entonces, José Julián explicó muy bien el caso de cacao y la deforestación. Am, y creo que es interesante considerar un ejemplo para, para un poco ver nuestra visión de cómo se podía elaborar leyes que están más fáciles de operacionalizar para un actor como nosotros. Entonces vemos que, por ejemplo, en las leyes de tránsito,
a veces hay una ley que está diseñada a cualquier tipo de vehículo que está en la carretera y los límites de velocidad a veces pueden ser variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces tienes una velocidad para los carros y otra para los camiones que tienen que ir más lento. Entonces, lo que pensamos es que es importante es que pensar que cada cadena de suministro es distinta y que tal vez es importante pensar cómo se puede elaborar requisitos regulatorios de sistemas de debida diligencia para los derechos humanos, que obviamente abordan problemas sociales y laborales como el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas, que estén distintos según el tipo de cadena. Entonces me voy a explicar un poco más. Am, eh, para algunas cadenas de suministro, por ejemplo, en la fábrica, es importante notar que todos los trabajadores están centrados en una misma instalación y una misma fábrica. Y para ese tipo de cadena de suministro, aunque la implementación del sistema de vía de diligencia no es fácil, igual se ve facilitado porque todos los trabajadores están en un mismo lugar. Y sabemos, obviamente, que hay muchos trabajadores que han sufrido abusos de derechos humanos en las fábricas. Sin embargo, si hay un marco legal que exista y que está realmente enforzado, es un poco más fácil supervisar y proteger los derechos de estos trabajadores cuando están aplicadas realmente y hay fuerzas del orden en el área jurisdiccional de la fábrica que las aplican. Sin embargo, en las cadenas de suministro, en agricultura en Latinoamérica, no hay esta centralización de trabajadores. Cuando consideramos los sectores agrícolas que existen en toda América Latina, el ambiente para los trabajadores es muy diferente. En Sukten trabajamos en café, cacao y azúcar, y como yo dije, estoy más familiarizado con el cacao, pero lo que vemos en las fincas de cacao están en zonas rurales porque son productos agrícolas y muchas fincas están muy lejos de centros de población. Las fincas también pueden variar en tamaño, desde fincas súper grandes en Brasil y Ecuador hasta fincas más chicas de 10 o 20 hectáreas en Perú, Colombia y República Dominicana. Y en muchos otros países de Latinoamérica pueden ser más chiquitas las fincas. Además, el cacao es un cultivo forestal, entonces es a veces muy difícil distinguir dónde está la parcela versus dónde está el bosque. Y el terreno puede ser muy difícil de acceder porque puede ser remoto. El cacao también es súper intensivo en mano de obra y por eso se necesita contratar a trabajadores de forma frecuente, sobre todo durante las cosechas. En tales situaciones es probable que esos trabajadores están muy aislados y están trabajando en fincas de manera aislada, fuera del al alcance de una red telefónica y lejos de su familia para comunicar. Por eso hay una vulnerabilidad inherente del trabajador cuando está en una finca lejana y puede en particular sufrir de trabajo forzoso dependiendo de una serie de factores. Y este trabajo forzoso o el riesgo de trabajo forzoso puede estar contingente a varios factores como la conciencia del el productor sobre las regulaciones y los factores de riesgo que se relacionan con el trabajo forzoso. Entonces, a veces el productor ni siquiera sabe cuál es la definición de trabajo forzoso, la conciencia del trabajador sobre sus propios derechos y que él tiene derecho de tener sus propios documentos, que nadie debe tener sus documentos, que tiene el derecho de estar pagado de manera regular y que tiene el derecho de tener condiciones de trabajo que son claras. La capacidad del agricultor y el trabajador de tener un contrato que describa su acuerdo, muchas veces todos estos trabajos se hacen el trabajador y el agricultor tienen una relación informal y nada está formalizado.
un poco de perspectiva sobre la escala del reto, pensé que podía dar un poco de cifras. Entonces, hay una estimación en el 2023 que hay 321.000 productores que están activos en Brasil, Ecuador y México. Eso es más o menos un 67% del volumen de la región. Con En base a esta estimación y también sabiendo que ahora se cultiva bastante cacao en República Dominicana, Colombia, Perú y que esta producción está aumentando debido al aumento de los precios en los últimos años, podemos estimar que al menos hay 500.000 productores de cacao en América Latina y que estos productores están contratando entre 500.000 y 1 millón de trabajadores. En el café también, para dar un poco de perspectiva, vimos que en la literatura nos dicen que hay 1,68 millones de productores de café en América Latina. Entonces, son muchos productores con muchos trabajadores que se tienen que monitorear y es una escala súper grande. Entonces, antes de esas cifras y los retos que describí, nosotros estamos como empresa responsable, nos hacemos la pregunta, ¿cómo se puede monitorear de manera efectiva, eficiente la cadena de suministro, dado a todo lo que he descrito? Desafortunadamente, no tenemos la respuesta completa y de lo que yo he visto, no hay una respuesta clara y operativa por el momento. Sin embargo, desde nuestra experiencia, tengo algunas observaciones y sugerencias con respecto a este desafío. Entonces, para compartir un Perdona, poco, perdona, ¿Mm? Rafael, ¿puedes cerrar en 2, 3 minutos? Sí, no hay problema. Estupendo, gracias. Entonces, lo que hemos visto realmente es que la manera en la cual estamos abordando, por ejemplo, el trabajo infantil en Costa de Marfil y en Ghana es visitar a cada hogar y entrevistar a cada hogar, colectar data, no va a funcionar a escala, porque es muy difícil llegar a todos los productores en una cadena de suministro. Es difícil poder realmente capacitar a los productores capacitar a los enumeradores para que puedan colectar la data y también hacer las buenas preguntas al productor para entender cuál es el riesgo de trabajo infantil. Entonces, este modelo no va a funcionar para el trabajo forzoso porque no llegamos a la escala y también el trabajo forzoso está escondido. Entonces, lo que estamos viendo es que se tienen que adaptar un modelo y que hay que experimentar con ese modelo, pero también que el marco regulatorio tal vez podía estar segmentado según el tipo de cadena de suministro, dado a que todas las cadenas de suministro de pequeños agricultores va a tener ese mismo reto de escala y llegada al productor. Vale, estupendo. Muchas gracias, Rafael. Em, ¿Alguien tiene algo que comentar sobre lo que ha dicho Rafael? Vale. Sí. Julián, tienes la palabra. Sí, 2 segundos a propósito de Rafael y su intervención desde la experiencia de las empresas. Maravilloso, y lo voy a tomar, Rafael, citándote, la autopista. Y en efecto, el problema aquí es que hay varios carriles, varias velocidades, pero el marco es uno. Me parece interesante la diferenciación de cadenas de suministros porque cada sector se comporta diferente y hay relaciones diferentes. Sin embargo, aquí lo que resulta homogéneo, o es decir, que va a ser aplicado de manera general, es las asimetrías entre digamos, la matriz y toda la demás cadena. Y por eso yo entiendo el reto de cómo hago para vigilar, ¿no? O como para incidir o generar control en toda mi cadena cuando podemos ver contextos de países tan diferentes en la industria del cacao como citas, ¿no? No solo por lo geográfico,
que se traslapa con bosque y con otro tipo de, digamos, de biomas o sistemas de bosques, sino porque la propia industria está pensada, por ejemplo, en pequeño campesino o en agroindustria, ¿no? Agricultura a gran escala, y cada uno presenta un reto. Pero sí, lo que veo en las experiencias, porque también he acompañado a empresas y hemos hecho debida diligencia con empresas, es que el truco está en tomarse la obligación extraterritorial de una manera seria. Yo lo que he visto, sobre todo en la industria, en temas digamos, de trabajo forzado o cualquier otra forma de esclavitud, es que las lecciones aprendidas de la industria del textil, por el caso de Asia, en donde la propia industria se senta a hacer una serie de pactos, ¿no? De cómo controlar la cadena y hacerlo de manera transparente, eso ha funcionado muy bien. Lo he visto con el grupo Inditex, ¿no? Que hicieron por Bangladesh, el caso tan terrible que sucede allá, todo un protocolo de transparencia en la cadena de suministro con obligaciones, pero no de medio. Es que eso es el problema. Alguien me pregunta en el chat qué es una obligación de medio, ¿no? Las obligaciones de medio es por oposición a las de resultado, la que solo exigen agotar un proceso. Por ejemplo, rendir un informe es presentar el informe. A mí no me interesa si el informe que tiene, que no tiene, ¿no? Es que cumpla algo, un plan, que el plan tenga los ítems, ¿no? El proceso. Entonces, aquí donde hay que meterle muchísima mano es que las propias empresas, ustedes con otras, se sumen y hagan una serie de compromisos de cómo hacer seguimiento en esos países, no con el eslabón uno, porque pues ese eslabón es el que firma el contrato, ¿no? De suministros, y ese es el que seguramente va a cumplir todo porque ustedes lo tienen integrado en su sistema de riesgos. Aquí el problema es cuando tercerizan. Y hay que ver entonces el 1, el 2 y el 3. Yo solo recomiendo la experiencia que pues no es la mejor, pero que le hagan seguimiento a la experiencia de la industria textil a propósito de cómo inciden las cadenas de suministros, que eso va desde las empresas, luego pasando con temas contractuales y luego generando capacidades, ¿no? De protección y garantía en toda su cadena. Por ahí. Muchas gracias, Julián. ¿Hay alguien más que quiera intervenir? Yo para sumar a lo que comenta Julián, definitivamente el mundo va hacia un enfoque multinivel, cada vez hay mayor, a nivel empresarial hablo, o sea, cada vez hay mayor conciencia y conocimiento y también datos que reflejan que mientras a más nos alejamos de un proceso productivo, y es decir, más hacia atrás nos vamos en la cadena de suministros, mayores son los impactos o las violaciones sobre los derechos humanos, así como también sobre el medio ambiente. Entonces, en este sentido, las empresas y la legislación va avanzando en este sentido de no solo gestionar al Tier 1 o al nivel 1, que serían mis proveedores, sino también avanzar en el desafío del proveedor de mi proveedor y posteriormente del proveedor del proveedor, lo cual por supuesto que multiplica y magnifica la complejidad en todo sentido, desde el manejo de la información o de los datos que se generan a partir de este enfoque o de este alcance que cada vez se va extendiendo más, sino también para efectivamente poder gestionarlos de manera responsable, y no solamente quedar en un mapeo, lo cual en sí mismo ya también es un gran desafío. O sea, hoy en día uno de los grandes desafíos es poder contar con un mapeo minucioso de una cadena de suministros, teniendo en cuenta no solo su alcance, sino también su dinamismo. No es solamente mapear una sola vez y decir, listo, este es nuestro mapa de proveedores, sino también tener la capacidad y las herramientas para poder actualizar este mapeo y que efectivamente refleje la verdadera cadena de suministros con sus desafíos, tanto en materia medioambiental como de derechos humanos. Así que bueno, siempre a quien recién esté comenzando con la gestión de suministros, o sea, creo que sin dudas empezar por el nivel 1 es el primer paso que las empresas tienen que dar. Hay empresas que aún no lo han hecho desde este enfoque de sostenibilidad, pero sí tener en cuenta que con el Tier 1 o el nivel 1 no está completo, no es suficiente para poder hacer una gestión responsable de la cadena de suministros. Bueno, muchas Gracias. gracias.
Muchas gracias, Jimena, Julián y Rafael. Rafael, es muy importante y muy interesante tener empresas que quieran y tengan el compromiso con los derechos humanos para poder eso, intentar avanzar en estos mecanismos de debida diligencia y eso, y llegar un poco más lejos de las cadenas de valor que no solo sea el Tier 1. Así que, bueno, para continuar con la conversación, Jimena, justo te quería preguntar a ti, ya que Amfori pues, ha desarrollado una hoja de ruta para precisamente ayudar a las empresas a través de su conocimiento y experiencia a implementar tanto la directiva europea, la CSDD, como la debida diligencia o mecanismos de diligencia en general. Y te quería preguntar precisamente en tu experiencia, ¿cuáles son las principales dificultades que pueden encontrar las empresas al seguir estas directrices? Muchas gracias. Bueno, antes que nada les cuento un poco, les comparto un poco acerca de nuestra organización. Amfori es una organización, es una cámara de empresas o una asociación de empresas que reúne aproximadamente 2.450 empresas miembros. Nuestras empresas miembros van desde grandes empresas multinacionales hasta una gran cantidad y en su mayoría de empresas pymes que son tanto retailers, marcas, importadores, distribuidores. Y nosotros lo que hacemos con el trabajo que hacemos con estas empresas que son miembros de nuestra organización es brindarles justamente soporte o ayuda, concretamente distintas herramientas para poder abordar los aspectos ambientales, sociales y también de gobernanza de sus cadenas de suministros a través de un enfoque de debida diligencia. Nuestro enfoque de debida diligencia, o el que adoptamos, porque no es nuestro propio, es el enfoque de la OCDE, en el cual a su vez también la directiva de la Unión Europea se basa y es también el enfoque que muchos otros países toman como modelo independientemente de los matices que van surgiendo en cada país, como mencionaba anteriormente Julián. Entonces, el enfoque que nosotros adoptamos para nuestras herramientas es el enfoque de OCDE, es básicamente un enfoque un modelo de debida diligencia basada en el riesgo. Las empresas que son miembros de Amfori son empresas que independientemente de en la actualidad encontrarse con una legislación, en el caso de aquellas que son europeas, porque tenemos también empresas que están fuera de Europa y que aún así, sin tener de manera inmediata o directa. Bueno, igual en este momento estamos en la instancia de transposición, o sea, para aquellos que por ahí no están tan vinculados con este proceso, básicamente desde que se sancionó la directiva, hay 2 años donde y cualquier cosa, Julián, corregime, porque yo no soy, o Caro me corrigen porque no soy abogada, pero bueno, durante estos 2 años que comenzaron en el 2 de julio, creo concretamente, donde se publicó en el Boletín Oficial de la Unión Europea la directiva, los países que son miembros de la Unión Europea tienen durante 2 años tiempo para hacer la transposición local, que es básicamente hacer la reglamentación o la bajada a la legislación local y a su vez también definir cuáles van a ser los mecanismos de control y eventual sanción ante un incumplimiento y por lo tanto, bueno, sí pareciera a priori que 2 años es mucho tiempo, pero sabemos que 2 años son un estornudo o están a la vuelta de la esquina. Volviendo entonces, o sea, esto es concretamente el escenario de la directiva de la Unión Europea. Nosotros tenemos empresas que independientemente de este escenario concreto han tomado la decisión de implementar un enfoque de debida diligencia para gestionar su cadena de suministros como un enfoque básicamente de gestión de riesgos, o sea, el manejarse o el vincularse con proveedores sin conocer o desconociendo las dimensiones ambientales
y sociales, y hablando de dimensión social, puntualmente derechos humanos y condiciones laborales, es introducir un gran riesgo a la toma de decisiones. O sea, es básicamente en un punto estar decidiendo a ciegas sobre estas dos dimensiones. O sea, hay claramente para las empresas una evolución que por supuesto impulsa desde la sanción de la directiva de la Unión Europea sobre debida diligencia, vemos una aceleración en este camino, pero aún así y fuera de Europa también hay empresas que incorporan esta dimensión para la toma de decisiones y para la gestión responsable de su cadena de suministros. Concretamente, ¿qué dificultades vemos nosotros en nuestros socios, en nuestras empresas socias que adoptan este camino de la debida diligencia, que siempre hacemos hincapié en que es un camino, o sea, no es un proceso one shot o que se haga una sola vez, sino que justamente es una forma de gestionar. Como una de las dificultades vemos que muchas veces es una decisión de la dirección, donde claramente hay una visión estratégica, pero luego esa visión estratégica de incorporar este enfoque no es bajada al resto de la organización o no es incorporada como parte de la cultura de la organización, entonces termina en muchas oportunidades siendo como la cuasi misión imposible que tiene que hacer el de compliance, que muy bien no entiende lo que tiene que hacer, o generalmente entiende, pero se encuentra con el desconocimiento del resto de las áreas. A veces es individualmente el área de sostenibilidad, pero que entra en conflicto con el área de compras, que lo siente como un impedimento. Antes éramos libres de comprar y ahora me vienen con esta cosa de la debida diligencia y al final al que yo le compraba siempre, ahora no le puedo comprar, y vemos que esta falta de una bajada sistemática y sobre todo de una integración transversal del enfoque de debida diligencia a toda la organización, porque realmente son para una implementación óptima, tiene que estar integrada y tiene que estar transversalizada, caso contrario la gente anda de marcha contra marcha a los tumbos. El de investigación y desarrollo siente que ahora tiene un nuevo escollo y no puede desarrollar un producto de la manera que lo hacía anteriormente, el de supply chain también, y así sucesivamente. Por eso esta es una gran dificultad que experimentan nuestros socios, que gradualmente la van atravesando, por supuesto, pero creo que siempre a mejores decisiones uno toma en el inicio de un proyecto, mayor mayor eficacia va a experimentar a lo largo del camino y no tanta marcha y contramarcha. Otra de las dificultades que experimentamos con nuestros socios también, ya concretamente en la ejecución de la debida diligencia, tiene que ver con la evaluación de riesgos y concretamente con la priorización. Nuestro enfoque implica una priorización a partir de un enfoque nacional, o sea, sabemos que para determinadas, que para determinadas variables hay índices de países donde hay un índice de riesgos, pero siempre aconsejamos que esta evaluación de riesgos tiene que tener una doble mirada, una mirada sectorial y una mirada nacional, y muchas veces tenemos esta visión simplista de decir, bueno, mi producto viene de Suecia, bajo riesgo, listo, no hago nada. Mi producto viene de Bangladesh, listo, ya está, estamos en llamas o en máximo riesgo, y en realidad este análisis tiene que ser con una doble entrada, con un involucramiento directo con el sector, porque tenemos en Suecia y en Finlandia trabajadores de Tailandia en condiciones realmente inaceptables, en condiciones laborales vinculados a la recolección como de unas bayas o berries concretamente, y si uno hace una mirada país, estos serían dos países donde no tendríamos que hacer de debida diligencia alguna porque arranquean tanto en transparencia, en corrupción, en todos tienen como los mejores indicadores, y claramente vemos que hay un sector específico que sí requiere una debida diligencia, como la puede requerir la actividad del cacao o del café o del vino en Argentina, donde yo estoy, o la actividad textil en Bangladesh
o en India. Entonces acá también vemos, vemos que hay una dificultad. Y para nombrar la tercera que yo considero, y a partir de la experiencia que tenemos nosotros con nuestras empresas, es también un stakeholder engagement o una vinculación con los stakeholders que sea de manera efectiva. En este sentido, también vemos que no hay, y esto también lo contempla la directiva de la Unión Europea, que no hay el relacionamiento esperable, o muchas veces hay un relacionamiento con un objetivo de reporting, porque el reporting también te lo exige, pero no para efectivamente hacer una gestión eficiente de la debida diligencia. Así que bueno, como viendo las dificultades, definitivamente el consejo a partir de nuestra experiencia o tip en la implementación, para lograr una implementación efectiva es sin dudas integrar la debida diligencia a toda la cultura de la organización con una construcción de capacidades adecuadas. O sea, no solamente decir, este es el camino hacia donde vamos, sino efectivamente instalar las capacidades en la organización para que cada una de las áreas o miembros del equipo que componen a una organización sepan cuál es efectivamente su rol en la aplicación de la debida diligencia. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, súper interesante. No sé si alguien tiene algo que decir a la exposición de Jimena, si queréis comentar en algo. Bueno, Simplemente para Julián. no romper la tradición y hacerlo más dinámica, Jimena. Esto es un claro ejemplo, lo que estamos viendo hoy en este espacio y que queda grabado, de cómo hoy las empresas tienen un compromiso que es más transparente que muchos de otros de los cambios que se han dado a lo largo de la historia de la relación de la actividad empresarial y la sociedad, ¿no? Es decir, vistos desde la ética, el valor compartido, la sostenibilidad, doble materialidad. Bueno, podemos ampliar esto y decir cómo se ha relacionado históricamente las empresas. No es nuevo. Lo que sí es nuevo es lo que está mencionando en este caso Jimena a propósito del gremio, y es los retos que tienen en cómo implementar algo que es tan transversal que prácticamente condiciona todas las decisiones de las diferentes áreas. Nosotros desde el observatorio trabajamos con el Ministerio de Minas y creamos unos grupos de trabajo, y ahí te lo diría, esto ha sido uno de los secretos de por qué Colombia, obviamente por unas necesidades imperativas, ¿no? Del contexto social, pero los empresarios de ciertos sectores se han tomado desde hace, o sea, nosotros empezamos esto hace 12, 13 años. Eso para nosotros no es nuevo hablar de debida diligencia, hablar de política pública en derechos humanos para el sector empresarial, pero lo que estás mencionando de cómo implementarlo, esto sí es un salto. Y el reto no solo es el que menciona Jimena a propósito de articulación del sistema de riesgo y bueno, y a quién le botamos la papa, ¿no? Si esto es lo llamamos compliance, ¿no? O esto es un tema de sostenibilidad y de la oficina de entorno, de relacionamiento, ¿no? O esto es un tema más de la oficina jurídica. Claro, ese es un primer debate de estructura, de afinar la debida diligencia para hacerla operativa. Y hay muchos drivers que pues nos pueden apalancar el dónde. El dónde pues va a depender de cada estructura empresarial. Yo, por ejemplo, en algunas asesorías he dicho, pues crean un comité, ¿no? Y el comité de derechos humanos que te da de alta gerencia con 3 representantes, ¿no? Ahí esto también se salda. Pero claro, dicen, sí, pero entonces me va a romper el tema de reportabilidad, porque eso hay un mundo de cosas, digamos, desde la ingeniería empresarial que son un reto. Pero yo creo que más que eso, que de ingeniería empresarial, implementarlo sí, y ahí viene un poco mi comentario, tiene un cambio en la manera de ser del negocio, a propósito de lo que mencionaba Jimena, tan atinada de, y ahora no podemos comprar como queremos, ¿no? Y ahora no podemos tener una decisión no solo de compra, de marketing, una decisión de relacionamiento, una decisión de incluso de sostenibilidad. Hay que pensarnos porque yo he visto proyectos de sostenibilidad que desde el enfoque de derechos humanos generan una afectación a los derechos. Y esto hay un montón de ejemplos típicos, sobre todo en temas no sé, de trabajo, relacionamiento con comunidades, etcétera, en donde
no sé, ven que es de sostenibilidad, pensar en, no sé, el objetivo 1.3 que habla de, no sé, eliminar la pobreza o cualquier cosa de los objetivos del desarrollo, perdón, no soy experto, los cito, pero no los conozco tanto. Cualquiera de estos nos sirve para apalancar un objetivo y un tema de sostenibilidad. Pero si no se entiende el contexto, vamos a encontrar que no sé, una estrategia pensada en educación de niños, niñas, adolescentes está generando extinción cultural de un pueblo indígena porque no es etnoeducación. Entonces, este tipo de cosas ya hoy los de sostenibilidad lo tienen en cuenta. Entonces, sí ha sido un proceso realmente de educarnos en derechos humanos y educar al sector. Y por eso yo rescato el espacio y siempre a donde me inviten participo y trato de dejar lo mejor que pueda, porque sí se trata de evangelizar. Esto es de cambiar narrativas. Yo he visto mesas de trabajo de sectores duros, duros en Colombia, no voy a decir los sectores de que hemos asesorado, pero los sectores duros en temas sociales, duros, duros con problemas gigantescos. Pero sentarme y que los CEOs digan, sí, no lo hemos hecho mal, sí, esto lo tenemos que mejorar, sí, esto es un tema de derechos humanos, y no he pensado que el derecho humano es un enemigo, que esto es un tema de defensores, de ONGs, no, esto es un tema de sociedad, del mundo, si queremos transformarlo, ¿no? Entonces, ver estas narrativas es donde yo la apunto más, porque no quiero hablar digamos, de todo lo operativo, dónde están los desafíos de implementación, eso yo creo que, Jaime, eso va para una conferencia, un espacio más grande, pero sí aportar que ver una empresa o ver un gremio que tenga ese compromiso, ya esto anima a lo que está por venir para el futuro. Muchas gracias por la aportación, Julián, y muchas gracias, Jimena, también. Me apunto eso de la conferencia más grande, quién sabe. Y Sí, y solo, perdón, solo sí, sumando una breve cosa. Bueno, yo he trabajado también anteriormente en las áreas de calidad y a veces uno empieza típica herramienta de los 5 porqués y creo que también una de las dificultades, un poco también sumando a lo que menciona Julián, tiene que ver con la falta, con la falta de un abordaje de derechos humanos o de empresa y de derechos humanos en las currículas de las universidades. Hoy los decisores de empresas tienen que decidir y gestionar sobre una variable que en su vida estuvieron expuestos o si estuvieron expuestos siendo, bueno, vos no y Rafael tampoco, pero siendo latinoamericanos también con una concepción y un sesgo de derechos humanos. O sea, entonces ya partimos también que hay una generación de decisores donde derechos humanos tiene absolutamente otra interpretación y es después una nueva variable sobre la cual tienen que integrar al negocio que la desconocen y muchas veces la rechazan por este sesgo o esta otra interpretación que tienen los derechos humanos en la región. Entonces, bueno, veo con muy buenos ojos que las universidades o la academia empiece a abordar estos temas de estudios para que en 15, 20 años, cuando tengamos una nueva generación de decisores, estos temas ya estén en el ADN de los negocios, cosas que actualmente no sucede y bueno, y vemos estas marchas y contramarchas. Gracias. muchas gracias, Jimena. Bueno, quiero anunciarles que quedan 20 minutos para acabar el evento. Vamos a intentar quedarnos un poco más, si es posible, para poder escuchar a Carolina y a Yesenia, que tienen mucho que decir y muy importante. He de deciros que hay ahora mismo más participantes, más gente de con la que empezamos, lo cual es síntoma de que está habiendo unas conversaciones muy interesantes. Y sobre las preguntas que están haciendo nuestros participantes o la audiencia, quiero decirles que va a ser difícil que las podamos responder todas. Lo que sí que voy a hacer es recopilarlas y luego planteárselas a los panelistas, o sea que si pueden indicar a quién le quieren enviar la pregunta, yo posteriormente al foro se la pasaré y se la pueden contestar por correo. Muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar ya con Carolina. Carolina, ¿qué tal? Eh, Quiero preguntarte por qué medidas y estrategias consideras más efectivas para cerrar las brechas en los mecanismos de debida diligencia que actualmente permiten a los tratantes evadir la detección y continuar con sus actividades ilícitas.
Gracias, Jaime, por la pregunta. Voy a agregar un elemento de contexto, particularmente porque como estamos hablando de debida diligencia o del deber de respetar los derechos humanos por parte de las empresas, cubre tanto derechos con incidencia medioambiental como derechos laborales y a propósito de los tratantes, ¿no es cierto? Estamos hablando de medidas de debida diligencia que eviten explotación laboral, trabajo forzoso, trata de personas, vulneración de derechos laborales en las operaciones y cadenas de suministro de las empresas. Y, y aquí voy a hacer alusión a lo que han dicho todos los colegas anteriores, particularmente, ¿no es cierto?, el tema del cambio de paradigma, del cambio de mirada. Y el cambio de mirada y el cambio de paradigma es la comprensión de que la rentabilidad no es a cualquier costo. Es decir, una empresa que es rentable porque vulnera derechos humanos, en rigor no es rentable. Y esa es la comprensión a la que estamos efectivamente evolucionando como sociedad y como comunidad a nivel internacional. Mira, yo te diría que voy a hacer dos, eh, dos análisis, digamos, medidas y estrategias en términos generales con respecto a la debida diligencia y medidas específicas en relación a la operativa concreta de cómo poder identificar, ¿no es cierto?, prevenir, mitigar y remediar vulneraciones a los derechos laborales y trabajo forzado en operaciones y cadenas de suministro. Lo primero que te diría, Jaime, es que lo primero que necesitamos es reconocer el problema. Y en ese sentido, Jimena entregó un elemento clave. Ya no podemos seguir planteando que vulneraciones a los derechos humanos tienen que ver con cuestiones que ocurrieron históricamente en los momentos de dictadura de los países latinoamericanos. No. Actualmente ya hay claridad de que cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, hablamos del respeto respecto de todos los derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de Naciones Unidas. Es decir, Declaración Universal, Pacto de Derechos Civiles, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por lo tanto, ese reduccionismo, la verdad es que es argumento, eh, un argumento que ya no tiene peso en la actualidad, porque en la actualidad tenemos conciencia de que el actuar empresarial, no necesariamente con dolo, no se trata de satanizar el actuar empresarial, sino que efectivamente por desconocimiento, por ausencia de mecanismos de control, vulnera derechos de trabajadores, de comunidades, del medio ambiente. Y el reconocimiento de la existencia de esto también nos obliga a reconocer, para efectivamente enfrentarnos a su solución de una manera honesta y constructiva, a una serie de fenómenos que lo acompañan. Es decir, particularmente en América Latina, y esto lo han señalado muchos organismos internacionales como la CEPAL, y también organizaciones de la sociedad civil, nos enfrentamos a captura corporativa por parte del Estado, nos enfrentamos a debilidad de los sistemas públicos, nos enfrentamos también a simetrías de poder estructurales entre empleadores y trabajadores, donde hay concentración de poder político y económico en nuestras sociedades, unido, ¿no es cierto?, a desigualdad estructural, pobreza, precariedad laboral, racismo, clasismo. También tenemos que reconocer que en nuestras sociedades está presente la corrupción que impide, ¿no es cierto?, la detección de vulneraciones y la prevención de vulneraciones. Y también, y esto es algo que se comentó en las preguntas del chat, también nos hemos enfrentado lamentablemente a fenómenos de demonización de defensores de derechos humanos, donde efectivamente organizaciones de la sociedad civil que defienden medio ambiente, ¿no es cierto?, sanos y libres de contaminación, derechos laborales de los trabajadores, derechos de los sindicatos, son catalogados, ¿no es cierto?, como extremistas, como terroristas ecológicos, y se tiende a satanizar, a menospreciar y a caricaturizar la labor que tienen organismos, ¿no es cierto?, de defensa. Entonces, lo primero es que el deber de respetar los derechos humanos y el deber de implementar procesos de debida diligencia requiere una aproximación honesta y real frente a este contexto que está ocurriendo. Y luego ya en la operativa misma del proceso de debida diligencia, lo primero que hay que señalar es que
si bien no tenemos leyes de debida diligencia, excepto, ¿no es cierto?, lo que ha planteado Julián en torno a la ley brasilera, y las empresas de la región tienen mucha experiencia en procesos de debida diligencia en otras materias que en su núcleo procedimental no son muy distintas a los procesos de debida diligencia en derechos humanos. Los procesos en debida diligencia en derechos humanos, por supuesto que tienen diferencias de procesos de debida diligencia en adquisiciones, en fusiones y también en procesos de compliance penal, de prevención de la corrupción, de prevención de la comisión de delitos. Pero si tú te fijas, la gran diferencia es que el proceso de debida diligencia, yo tengo que abrir la mirada a los riesgos no solamente en relación a la reputación o rentabilidad o sostenibilidad de mi empresa, sino abrir la mirada de cómo yo afecto a terceros. ¿Ah? Y en ese sentido, lo primero, ¿no es cierto?, es que hay que reconocer que los problemas, particularmente de trabajo forzoso, explotación laboral, de trata de personas, ocurren en América Latina en el contexto general de la subcontratación. Y la subcontratación, lo que está ocurriendo en la práctica, es que efectivamente empresas que ocupan grandes volúmenes, ¿no es cierto?, de mano de obra, y tercerizan el suministro de trabajadores a contratistas que a su vez utilizan subcontratistas, donde lo que se ve en la práctica es que al menos las reglas mínimas, ¿no es cierto?, de seguimiento y control de la subcontratación no son respetadas. Entonces, en el fenómeno de la subcontratación tenemos que estar atentos a qué exige la legislación y como empresa exigirlo. La mayoría de los países de la región exigen registro de empresas suministradoras de mano de obra. Y lo que nosotros vemos en la práctica es que las empresas mandantes no exigen en la práctica la entrega, ¿no es cierto?, de esos registros de inscripción. Y por lo tanto se ampara, ¿no es cierto?, el ocultamiento de cadenas de subcontratación. Por otro lado, la revisión de que el pago de los trabajadores de sus remuneraciones y previsiones digamos, sociales, tampoco se realiza. Es decir, lo que estamos observando, ¿no es cierto?, es que hay bastante negligencia en ya el mero cumplimiento de la ley laboral en los distintos países. Entonces, ¿y qué ocurre? Que se descansa en lo que se ha denominado auditorías sociales, la contratación, ¿no es cierto?, de terceros que hacen fiscalización, pero ya está bastante asentado con informes, que puedo dejar los links en el chat, con informes de distintos organismos especializados en la materia, que demuestran cómo lamentablemente las auditorías sociales no logran cumplir el objetivo de identificar los riesgos, identificar las vulneraciones, por la íntima vinculación que hay entre su contratante, la empresa, ¿no es cierto?, y el objetivo de seguir en esa relación comercial con esa empresa y seguir con las fiscalizaciones, y el riesgo de decirle, mira, está lleno de vulneraciones, no se cumplen eh, eh, requisitos de seguridad e higiene, no se cumple el pago correcto de remuneraciones, hay horas extra. Entonces, la auditoría social tampoco está funcionando. Aquí la clave, y aquí lo voy a responder y voy a ir terminando, dentro de varias claves, ¿no es cierto?, de no descansar en auditorías sociales, identificar riesgos con honestidad, ¿no es cierto? Aquí la identificación de riesgos es clave la voz de los trabajadores y por supuesto Yesenia va, no me cabe duda que va a profundizar en ese ámbito. Los sindicatos son cruciales. Tenemos que empezar a creerle a los trabajadores y a los sindicatos, porque aquí voy a recoger un término que ya está siendo utilizado por la academia y por investigadores y por sociedad civil. Aquí nos enfrentamos a lo que podríamos denominar injusticia epistémica. Es decir, hay una injusticia en que en la mera denuncia yo parto con una actitud de no te creo y tendrás que probar al estilo de las ordalías medievales, prácticamente con confesiones, la existencia de estas vulneraciones. Entonces, la voz de los trabajadores es clave, la voz de los sindicatos en la identificación de los riesgos y en la implementación de los canales de denuncia y en el seguimiento de que las medidas de mitigación y prevención efectivamente son aplicadas. Aquí también es clave el tema del acceso a la justicia y en ese sentido digamos, mecanismos de remediación, mecanismos de queja, como decía recién, tienen que ser honestamente, digamos, aproximarnos honestamente,
tienen que ser tomados con seriedad, tienen que ser efectivamente procesados, y las leyes de debida diligencia en Latinoamérica deben eliminar o disminuir los obstáculos sustantivos o procesales o prácticos que prevalecen en casos de abusos de derechos humanos por parte de las empresas que impiden o dificultan el acceso a la justicia y que permitan asegurar la igualdad material de las partes, porque la existencia de vulneraciones y particularmente la existencia de trabajo forzado en una cadena de suministro de una empresa es el fracaso más absoluto del proyecto civilizatorio de las sociedades contemporáneas. Cuando el 45, ¿no es cierto?, el 48, perdón, se suscribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dijimos, somos una comunidad internacional de iguales. Y por lo tanto, que sigamos teniendo este tipo de prácticas en el año 2024, cuando estamos teniendo negocios, ¿no es cierto?, de idas al espacio exterior como turismo, y todavía tengamos trabajo forzado en las cadenas de suministro, debería avergonzar nuestra conciencia moral. Y debería, por supuesto, avergonzar la conciencia moral de todos los actores. Solo para terminar, porque creo que ya me pasé el tiempo, Ujú. ¿qué medidas y estrategias para cerrar brechas? Una aproximación honesta, el asumir, ¿no es cierto?, la obligación de el respeto a los derechos humanos como núcleo de la empresa. Y yo te diría, y yo le diría a los asistentes, si todo sale bien, ¿no es cierto?, y el mundo no cae en una espiral de violencia aún mayor de en el que estamos, el cumplimiento ético de las empresas va a ser la ventaja comercial competitiva del futuro. Y lo estamos observando en las generaciones jóvenes, donde el respeto a los derechos humanos y que un producto sea elaborado, ¿no es cierto?, con pleno respeto, es parte de los criterios de decisión de compra. ¿Mm? Entonces, con eso termino, Jaime. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina. ¿Alguien quiere comentar en lo que ha dicho Carolina? No, bueno, yo sí que puedo comentar. Ah, bueno, Julián, muchas gracias por solventarme la papeleta siempre. Tienes la palabra. Gracias, Jaime. Sí, a propósito de Carolina, yo creo que juntando con el último comentario de Jimena, eh, en las narrativas, ¿no? Que también lo mencionaba hace pues unos instantes cuando intervine. Hoy uno de los grandes avances que tienen las empresas, al menos desde América Latina, no solo es la conciencia, sino homologar narrativas. Y este espacio debe ser también fruto de, digamos que debe generar este tipo de cambios en que los derechos humanos, ¿no? No se trata de un problema de simplemente asumir riesgo, sino un problema de protección y garantía, ¿no? Que los derechos humanos no se impactan negativamente o pasivos, ¿no? Hay muchas maneras que se han estudiado desde otras ciencias, ¿no? Pero desde el discurso de los derechos humanos se afectan o no, ¿no? O hay un riesgo de afectación. Esto que mencionaba Jimena de que no se ha estudiado es tan cierto, pero si los abogados no lo estamos estudiando en América Latina, el problema más grave todavía está la brecha es en las facultades de empresa o negocios, ¿no? Entonces, ya aquí la invitación a quienes nos escuchen, a los que nos vean en el futuro, es que esto no es una tendencia, es una necesidad y una realidad desde el mundo, y no desde el mundo de los negocios, desde el mundo de generar justicia social, equidad. Así que si ustedes me preguntan si son empresarios en este momento, ¿cómo empezar? El paso uno es el compromiso. Y el compromiso no es una política de derechos humanos. El compromiso es un convencimiento genuino desde la más alta gerencia hasta la parte operativa y la cadena de suministros de que esto genera obligaciones. Cuando se habla de esta manera, el convencimiento es completamente diferente, porque cuando hablamos de obligación, yo ahí me tengo que sentar con el jurídico, me tengo que sentar con el de abastecimientos o el de suministro y decirle desde a mi cadena de suministro hasta las áreas de cualquiera de comunicación, a donde llegan las PQRs o las IPQRs, a decirle esto es una manera diferente, ¿no? Aquí no se trata de voluntariedad, no se trata de ética, esto es de obligación, de compromiso, pensando en que
esto nos genera no solo riesgos de goodwill, no solo esto es un indicador de si nos certifican o no. Esto es una obligación jurídica. Y por eso, con todo el cariño a las que están o los que están estudiando otras ciencias, aproximarse a los derechos humanos es aproximarse a las obligaciones internacionales y nacionales de protección de las personas, los grupos y la naturaleza. Entonces, cuando se habla así de claro, aquí no hay duda, aquí no hay voluntariedad, no hay ese tipo de cosas. Estamos hablando entonces de otros escenarios, ¿no? Y esto es seguramente lo que más le va a costar a las empresas, porque inmediatamente es eso cuánto me cuesta, ¿no? Y esto es cuánto me cuesta, pues ya Patricia lo dijo. Esto te cuesta que tu empresa siga operando en el futuro. Eso te cuesta que tu consumo aumente porque tienes un respeto y no estás generando daños a la sociedad, ¿no? Entonces, esto sí está visto más que desde el lucro, tiene que verse es desde qué le estamos dejando a nuestra sociedad. Las empresas, me decía mi profesor, sobre todo de derechos humanos, las empresas tienen y los mercados que ser un vehículo de bienestar. Dime cuánto bienestar tiene una sociedad y yo te diré el comportamiento que tienen las empresas. Entre empresas que vayan con lógicas, como decía, no sé, en los 70 Friedman, la única responsabilidad que tienen las empresas es hacer más ricos a sus socios o accionistas. Eso es de los 60, 70. Aún ahí rechinaba. Ahora imagínense en el siglo XXI, en medio de tantas crisis humanitarias, pensar que esa es la única responsabilidad. Muchas gracias, Julián. Y ahora ya sí, pasamos a la última, pero no menos importante panelista, a Yesenia. ¿Qué tal, Yesenia? ¿Cómo estás? Un gusto, Julián. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo te va? Gracias a todos por la oportunidad. De verdad, súper contenta de estar en este diálogo y de verdad, muchísimas cosas importantes que se están diciendo y que espero que muchas personas tomen conciencia, muchas personas, profesionales, empresas, de todo lo que está ocurriendo, de la realidad, del día a día, de lo que estamos viviendo. Un placer tenerte. Eh, bueno, la pregunta es, ¿qué mecanismos de prevención consideras más efectivos para proteger a las víctimas de trata sin ponerlas en mayor riesgo? Y además, ¿cómo se puede garantizar una reparación adecuada que realmente responda a las necesidades y derechos de las víctimas que ya son sobrevivientes? Perfecto. Wow, grandes preguntas. Bueno, Es una doble parto, pregunta. sí, parto diciendo que hacer lo correcto no es una opción. Yo creo que empezamos concientizando de que todo esto que está ocurriendo con este gran delito de trata, puedo hablarlo en cuanto a lo laboral, ya que soy sobreviviente de trata por trabajo forzado, este, la prevención es tan importante, pero ¿cómo prevenimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo puede ser eficiente para que nosotros podamos tener esa oportunidad de que no hayan más víctimas y que los sobrevivientes, esas víctimas puedan ser sobrevivientes, dejen de ser víctimas y puedan ser sobrevivientes? Mire, estamos difundiendo, estamos compartiendo información, estamos ofreciendo a los entes gubernamentales, a los funcionarios, capacitaciones para que entiendan este delito, para que sepan de lo que se trata, cuáles son los indicadores. Pero más allá hay algo que no es que estamos dejando de ver, es que es un poco, es un desafío. Hay que mapear qué está ocurriendo, dónde está ocurriendo. Y lastimosamente el trabajo forzado acá, por lo menos acá en Chile, está ocurriendo mucho en el área rural. Entonces, ¿qué pasa en estas áreas rurales? Que tenemos limitación de información, limitación de internet. Entonces, no llega esta información, no sabemos qué está ocurriendo,
no podemos entenderlo como la sociedad civil, como las víctimas. No sé dónde ir, dónde poder hacer que este delito que me está ocurriendo, los funcionarios lo sepan, los entes gubernamentales lo sepan. Entonces, ¿qué pasa? De que yo creo que sería muy, muy, muy grande este desafío, pero sería espectacular hacer una comunicación análoga en terreno. Imagínate que estamos hablando de que estamos ya en la era de inteligencia artificial, donde obviamente, como dice nuestra abogada Carolina, que ya estamos viendo el tema de viajes de turismo hacia Marte, hacia otros espacios, imagínate tú. Y yo te estoy hablando de una comunicación análoga en terreno. ¿Por qué es tan importante? Porque donde está ocurriendo el delito nadie lo ve. Y las pocas personas que lo pueden ver y detectar no saben qué es lo que está ocurriendo, cómo se llama este delito, dónde puedo denunciar, qué es lo que debo hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos apoyo, necesitamos unirnos y poder hacer que esta comunicación llegue a donde de verdad está ocurriendo esto. Esto ocurre en la acuicultura, esto ocurre en la pesca, en la minería, en la agricultura, ocurre en muchísimas partes. Lo que pasa es que muchas personas en la sociedad civil no saben cómo se llama este delito, no sabe qué se refiere, qué significa, no sabe cómo identificarlo, pero la sociedad civil tiene una herramienta muy grande, que es cuando me siento identificada a ayudar, cuando digo, yo tengo que hacer algo, yo puedo hacerlo. Entonces, cuando a ti te dan esa herramienta para poder ayudar, tú lo haces. Entonces, nosotros tenemos que darle esa herramienta a la sociedad civil, al entorno, porque los tratantes o las empresas que están incurriendo en este delito, ¿verdad? Ellos manejan ese entorno, el de ellos, pero su entorno de sociedad no lo maneja. Entonces, nosotros tenemos que darles esa herramienta a la sociedad civil. Cómo denunciar, cómo detectar de forma anónima, de forma de que se pueda respaldar, de que se puedan hacer buenas investigaciones, que puedan ayudar a estas víctimas y que puedan, bueno, tomar a los tratantes y poder hacer cumplir las leyes. Entonces yo creo que es muy importante esta comunicación análoga porque estamos viendo mucho trabajo forzado, mucha trata de personas en sitios rurales, en áreas rurales donde no hay limitación, donde tenemos limitación de internet, limitación de información, limitación de todo. Entonces, allí está ocurriendo, y no estamos hablando de una víctima, estamos hablando de cientos de víctimas. Ahorita estamos nosotros en este conversatorio y hay cientos de víctimas ahorita que personas que las ven no las pueden detectar porque no conocen el delito, no saben. Entonces, en áreas rurales donde no hay internet, donde yo no tengo contacto, comunicación con nada, no puedo ayudar si no me dan las herramientas. Entonces, yo creo que el desafío más grande que nosotros tenemos es poder llegar a toda esta área, poder mapear, hacer que se pueda, que podamos abrir y visibilizar este delito, porque hay ¿cómo le dicen? Hay pocos delitos que se han denunciado. Entonces, no, hay una baja densidad de delitos. No, es que hay mucho delito, hay pocas denuncias. Vamos a visibilizar las denuncias, ¿verdad? Y vamos a visibilizar este delito para que la sociedad civil también se nos una, empatice con las víctimas y con los sobrevivientes. Esto es demasiado importante. ¿Cómo podemos, me dice que, cómo podemos garantizar, ¿verdad?, que las víctimas puedan ser reparadas? Mira, aquí hay mucha escasez, hay mucha debilidad en cuanto a la capacitación de los funcionarios, ¿verdad?, de los entes para poder atender a las víctimas, para poderlas rescatar.
ellos no entienden tampoco el delito, necesitan una capacitación enorme para poder este, hablar con las víctimas, rescatarlas, ayudarlas, respaldarlas, en el área de salud, en el área tanto de salud física como mental, ¿verdad? Estos profesionales también tienen que ser capacitados para que ellos entiendan de qué se está tratando y cómo tratar a las víctimas. Y también hay un problema grandísimo que tarda mucho el poder investigar los casos, no se hacen adecuadamente las investigaciones, esa necesidad que tenemos de respuesta, ¿verdad? La mantenemos, ¿por qué? Porque no la hay, no hay una respuesta veraz, no hay el saber de que nosotros vamos a poder tener justicia. Entonces, nosotros le pedimos a la justicia también que se haga responsable, que de verdad ponga mano dura y digamos, bueno, ya están las leyes, vamos a adaptarnos a esto y vamos a cumplirlas, porque las leyes están, pero no hay entendimiento, no hay fuerza, está muy débil todo y necesitamos visibilizarlo todo. Entonces, si empezamos con las víctimas, con la prevención, vamos a prevenir. ¿Cómo vamos a prevenir? Aparte de todo el grandioso trabajo que estamos haciendo, que de verdad estoy súper contenta con todos los profesionales y las organizaciones que nos ayudan, que nos colaboran, que buscamos todos los días que sea distinto, que hayan menos víctimas, que la gente esté más preparada, que sepa ayudar, que sea la herramienta, que sean esos héroes anónimos que necesitamos para acabar este delito de trata. Necesitamos también enfocarnos en mapear, en llevar esa comunicación a terreno, porque sabemos que no llega por las limitaciones que hay. Y los tratantes aprovechan esta situación, ¿verdad? Para poder tener esclavos día a día. Y no es una víctima, son cientos, miles de víctimas que está ocurriendo diario. ¿Por qué? Porque hay limitaciones en cuanto a todo este trabajo que nosotros estamos haciendo. Necesitamos unirnos, muchas organizaciones, muchos profesionales, ayudarnos a poder llegar a todas estas áreas que de verdad lo necesitan. Porque sabemos que obviamente los tratantes no nos van a abrir las puertas y nos van a decir, oye, si ven, no, eso va a ser imposible. Pero lo único que ellos no pueden manejar es su entorno. Y el entorno de la sociedad civil, nosotros podemos darles herramientas. Nosotros podemos hacer que nos ayuden. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene ese lado de empatía y dice, ya, esto no puede estar ocurriendo, yo voy a cambiar, yo voy a ayudar. Anónimamente, yo voy a denunciar. Y eso hace la diferencia. ¿Por qué? Porque todas las denuncias van a subir y vamos a estar más visibles. ¿Me entiendes? Y comparto un momento. Yesenia, ay, bien. Por un segundo no te he Ya, escuchado. comparto una idea de un video que vi, y finalizo con esto, es un grupo de personas en una calle, en un semáforo de una calle principal, pasó una persona con una bolsa llena de frutas. Esa persona se tropezó y cayeron todas las frutas. Y adivina qué pasó. Todo el mundo se detuvo a ayudar a esa persona a recoger las frutas. Se detuvo y empezaron a recoger las frutas y ayudar a esa persona. Esa comunicación donde no se habla y se actúa hace la diferencia. Nosotros necesitamos dar esas herramientas. De verdad, agradecida por este espacio maravilloso. Mucho que hablar, sé que quedan pocos minutos y de verdad, un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yesenia, por tus interesantes aportaciones y también por acabar este webinar de forma tan poética, ¿no? Con esta metáfora de las naranjas. No sé si alguien, algún panelista, alguna panelista tiene algo que decir acerca de lo que ha dicho Yesenia. Sí, Rafael, tienes la palabra. Sí,
Gracias, Yesenia. Tus puntos eran súper interesantes y para agregar un poco, vemos el mismo problema que se tiene que ver cómo se socializa el tema del trabajo forzoso para que la gente sepa cuáles son sus derechos, cuál es el sistema de quejas, de ahí cómo se refiere un caso. Y para eso creemos realmente que hay un trabajo en conjunto entre la sociedad civil, las ONGs, el sector público y el sector privado. Y para retomar la idea de Julián y ver cómo se trabaja como sector con estos otros actores muy importantes para abordar el tema. Muchas gracias, Rafael. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, pues yo para concluir ya con el webinar, quiero agradecerles a todos y a todas su participación, su implicación, aguantar todos mis mails y, y muchas gracias, creo que han sido una conversación muy fructífera. Espero que podamos armar más diálogos en el futuro para seguir avanzando en esta incidencia, en crear leyes eficientes, justas. eh, que tanto las empresas puedan implementar como los gobiernos. Y nada, de esta forma nos despedimos. Muchas gracias también a la audiencia por atendernos. Sus preguntas serán trasladadas a los y las panelistas. Y eso es todo. Muchas gracias y que tengan buen día.